¿Qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema, sobre la crisis en los años 80 en el Perú. Y bueno, para ponerles un poquito en contexto, este, tras más de una década de dictadura militar, el retorno a la democracia en el Perú en los años 1980 fue significativo, una esperanza renovadora para una nación deseosa de estabilidad, desarrollo y justicia. Eh, Sin embargo, esta transición democrática no estuvo exenta de profundas dificultades. Durante los años del siglo XX, en la época de los 80, el Perú enfrentó una serie de desafíos económicos, sociales y políticos. Y bueno, en esta oportunidad les hablaré sobre los principales retos que enfrentó la democracia peruana en ese periodo. Uno de los principales retos fue la crisis económica, donde hubo hiperinflación y recesión. Bueno, eso fue uno de los desafíos más grandes de la década de los años, fue el colapso de la economía nacional. A inicios de la década, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry heredó una economía debilitada por el exceso de deudas externas de los años anteriores. Pero sin embargo, fue durante el principio del gobierno de Alan García, entre los años 1985 y 1990, que la situación alcanzó su nivel más crítico. Su política económica heterodoxa, basada en el control del precio, este, el aumento del gasto público y el incumplimiento del pago de la deuda externa, generó desconfianza internacional, fuga de capitales y una descontrolada emisión de dinero. Y bueno, el resultado fue una hiperinflación que llegó a superar el 70% anual, sumiendo a la población en la pobreza y erosionándola a la desconfianza en las instituciones democráticas. La economía informal creció de manera desmedida, pues, ¿no? Y amplios sectores sociales quedaron excluidos del desarrollo. También, como uno de los principales desafíos de la época, fue el conflicto social, donde hubo pobreza y desigualdad. Bueno, la crisis en ese entonces fue una grave situación económica, porque trajo consigo un profundo malestar social. La pobreza aumentó considerablemente, afectando tanto a las zonas urbanas como rurales. Las desigualdades estructural entre Lima y el interior del país se agudizaban cada vez más, alimentando sentimientos de exclusión y marginación. Bueno, muchos peruanos perdieron el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la alimentación, mientras que en el Estado se mostraban incapaz de brindar respuestas efectivas ante estas adversidades. En este contexto surgió huelgas, protestas y una creciente desconfianza en el sistema democrático, que no lograba mejorar las condiciones de vida de la mayoría. La ausencia de políticas redistribuidoras sólidas y sostenidas agravó la brecha
diré, perdón, entre los ciudadanos y el Estado peruano. Bueno, también otro de los principales desafíos que se dio en ese entonces fueron los desafíos políticos, donde hubo violencia y debilitamiento del Estado. En el ámbito político, el mayor reto fue sin duda el inicio de conflictos armados internos como la aparición del grupo de terroristas Sendero Luminoso en los años 1980. Este movimiento insurgente de ideología maoísta declaró la guerra al Estado peruano y utilizó la violencia como medio para desestabilizar al país. A este conflicto se sumó el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que también empleó tácticas terroristas justamente para impartir lo mismo que Sendero Luminoso, pues no, a su manera. El Estado, debilitado institucionalmente y con fuerzas del orden poco preparadas, respondió muchas veces con violencia a los derechos humanos, lo que deterioró aún más su legitimidad, la, demo, la legitimidad. Y bueno, y gracias a ello, la democracia, en lugar de fortalecerse, fue erosionada ante la percepción de ineficacia y corrupción. Los partidos políticos tradicionales perdieron credibilidad y surgió un fuerte desencanto con la política en el género. Como conclusión, como conclusión, les puedo decir que la democracia peruana en los años 80 enfrentó una tormenta perfecta de crisis económicas, conflictos sociales y violencias políticas. Las instituciones democráticas, aún frágiles tras el fin del régimen militar, no lograron responder adecuadamente a los desafíos estructurales del país. La hiperinflación, la pobreza extrema y el terrorismo minaron la confianza ciudadana y pusieron en riesgo la gobernabilidad. Estos años no solo representan un periodo de inestabilidad, sino también una advertencia sobre las sobre la asegura sobre la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, promover la inclusión social y asegurar la eficiencia económica como pilares fundamentales de un sistema democrático funcional. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.